mayor proporción y la fase dispersa en menor proporción. Muy bien. Entonces, clasificación de sistema disperso, eso es lo que le decía, ¿no? Primero aquí tenemos solución cuando el tamaño de partículas de la fase dispersa es menor a 1 nanómetro. Y se va a observar como si era pues una sola fase, ¿no? Se va a visualizar de esa manera, una sola fase. En caso de coloides, tamaño de partículas son un poco mayores, de 1 a 1000 nanómetros, y mayores a 1000 nanómetros son suspensiones. Entonces, a coloides suspensiones se les conoce como sistemas heterogéneos. ¿Por qué? Porque se va a visualizar la presencia de partículas. No es uniforme. En cambio de soluciones es homogéneo. Por ejemplo, lo que les decía. Acá, por ejemplo, el café es homogéneo. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, suero fisiológico, ¿no? Suero fisiológico es homogéneo. Solución de cloruro de sodio al 0,9%. Es homogéneo, es una solución. También aquí, por ejemplo, habíamos agregado también la limonada, ¿no? Limonada. Limonada también es una solución. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, en caso de las bebidas carbonatadas, ¿no? Bebidas carbonatadas como la gaseosa. Ahí también podemos ver solución, porque ahí no vemos, por ejemplo, en la gaseosa la presencia de partículas, ¿no? Que están suspendidas, ¿no? No se visualiza. Bien. En caso de coloides, si bien cierto, en caso de coloides, vamos a ver que las partículas no se van a visualizar, pero ahí vamos a ver, pues, de que el sistema va a ser opalescente, ¿no? Comparando un poco, esto es claro y esto es un poco más turbio. En caso de suspensiones, ahí sí, evidentemente, ¿no? Las partículas, se va a observar partículas suspensión. Además, cuando dejamos en reposo, va a haber una sedimentación, ¿no? Entonces, como las partículas pesan, ¿no? Tienen mayor densidad, entonces van a sedimentar, ¿no? Por eso, por ejemplo, esto podemos en las bebidas naturales, ¿no? Eso es suspensión, ¿no? Porque las partículas, por ejemplo, de las frutas están suspendidas, ¿no? Partículas de la fruta están suspendidas. Y cuando se deja en reposo, ¿qué va a pasar? Las partículas van a sedimentar. Por eso nos dicen, ¿no? Caso ciertas bebidas, agítese antes de consumir. ¿Para qué? Para que se pueda homogenizar esas partículas que están sedimentadas, puedan homogenizarse, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, esos son los sistemas dispersos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el caso de las soluciones. ¿Qué son las soluciones? Son sistemas dispersos homogéneos y ahí vamos a ver la fase dispersante ya toma un nombre, ¿no? En este caso, la fase dispersante se conoce como solvente y la fase dispersa se conoce como soluto, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver. Y de la mezcla se va a obtener pues la solución. Ya entonces fíjense cómo se mezclan en las partículas de solvente con las partículas de soluto, se va a obtener esta característica. ¿Ya? También aquí hay que tener en cuenta la solubilidad. Entonces, para poder obtener una solución, eh, el soluto se debe dispersar uniformemente. Y para esa dispersión uniforme tiene que haber solubilidad, ¿no? Del soluto. En todo caso, tiene que disolverse el soluto en el solvente, ¿ya? Entonces, la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente. Esa es la solubilidad. Entonces, a una determinada temperatura. Entonces,
La solubilidad de las sustancias va a variar, ¿no? Dependiendo las características y también dependiendo, la solubilidad varía dependiendo del solvente, diferentes tipos de solvente, ¿no? Entonces, dentro de eso vamos a ver, por ejemplo, en solventes, naturaleza solventes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de solventes, vamos a ver solventes polares, es el solvente universal polar, es el agua. Solventes apolares, ¿ya? A estos apolares también se los conoce como solventes orgánicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio es soluble en agua en solventes polares. Aquí hay que tener en cuenta, ¿ya? Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar, ¿ya? Entonces, el agua es solvente polar. Entonces, ahí se van a disolver todo lo que son polares, que tienen polaridad. Entonces, ¿las sales tienen polaridad? Claro que sí. Las moléculas tienen polaridad, van a tener, si bien cierto, hay enlace covalente, pero covalente polar, y por lo tanto se van a disolver en agua. Pero la disolución, jóvenes, o en todo caso la solubilidad, es limitado, no es ilimitado, ¿no? Entonces, por eso nos dice la solubilidad, la máxima cantidad de soluto que se disuelve 100 gramos de solvente. Entonces, ahí, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? Podemos poner un ejemplo, ¿no? Máximo se va a disolver 50 o 40, 50 gramos, ¿no? Un ejemplo que vamos a poner. De ahí a satura ya. Máximo en 100 gramos de agua. Listo. De ahí agregamos, entonces ya no se va a disolver, se va a quedar los cristales. Lo mismo en caso de azúcar, ¿no? Igual. Entonces, hasta cierto punto se disuelve, de ahí ya no se disuelve, se va a quedar los cristales, ¿ya? Entonces, eso es la solubilidad. Pero la solubilidad también va a variar de la temperatura, va a depender de la temperatura. Entonces, normalmente, en mayoría de los casos, se va aumentando la temperatura, la solubilidad va aumentando. Pero en ciertas sustancias es un efecto contrario. O en todo caso, en ciertas sustancias la temperatura es indiferente, ¿ya? Entonces, aquí decíamos, lo polar disuelve a lo polar. Agua es polar. Entonces, por ejemplo, el etanol, ¿no? Etanol. El etanol, el alcohol tiene cierta polaridad porque tiene pues este grupo OH con los cuales puede generar puentes hidrógeno. Cierta polaridad. Glucosa igualmente es polar, tiene enlaces polares, ¿no? Glucosa. Ahí tenemos los iones, ¿no? Cloruro de potasio, pues, polar, se va a disolver muy bien en agua. Entonces las sales, que se van las sales, que acuérdense que están unidas por enlaces iónicos. Entonces esos son polares. Y la otra parte tenemos los apolares. Entonces lo apolar disuelve a lo apolar. Entonces dentro de solventes polares, apolares tenemos por ejemplo al N-hexano, ¿no? Es un solvente apolar. Entonces, por ejemplo, si quieres mezclar, o en todo caso disolver una sustancia grasosa, no vas a pretender disolver con agua, porque la grasa es apolar. Entonces tienes que utilizar solventes apolares o orgánicos, como el N-hexano, el caso éter de petróleo, ¿ya? Éter de petróleo también, eh, éter etílico, éter y etílico. Fíjense. Entonces, si yo sé que es una sustancia polar, para disolver puedo utilizar estos solventes, ¿ya? Y aquí también está el benceno, por si acaso, ¿no? El benceno. También el octano, ¿no? Listo. Entonces, pero los solventes
más utilizados son estos, ¿no? Entonces, estos solventes se utilizan dependiendo qué es lo que se quiere eh, disolver, ¿no? Entonces, la apolaridad aumenta para acá, ¿no? La N-hexano para dietílico es el más apolar. Entonces, si yo tengo una sustancia que necesita, pues, solventes muy apolares, utilizo éter dietílico, ¿ya? Entonces, vamos a ver el efecto de la temperatura, ¿ya? Hemos visto el efecto del solvente, ¿no? Entonces, caso, por ejemplo, yo voy a pretender disolver cloruro de sodio en N-hexano, pues, y no voy a poder, porque N-hexano es apolar y el cloruro de sodio es polar, porque tienen enlace iónico. Bien, en cuanto a la temperatura, como dijimos, mayormente, la temperatura influye de manera positiva. Mayor temperatura, mayor solubilidad. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, para bicromato de potasio. Fíjense cómo la curva aquí, ¿no? Va aumentando la temperatura, fíjense, va aumentando la solubilidad. Pero aquí vemos para cloruro de sodio, es indiferente, ¿no? Por más que aumente la temperatura, va a tener cierta solubilidad. Fíjense, máximo 35% se puede disolver cloruro de sodio. Quiero disolver, yo quiero preparar una solución 50% de cloruro de sodio. No lo voy a poder. ¿Por qué? Porque a condiciones ambientales, temperatura de ebullición, lo que quiera, la concentración o en todo caso, la cantidad que se va a disolver máximo va a ser 35 gramos. Entonces, fíjense, aquí casi no crece, ¿no? Crece de una manera muy pequeña cuando aumenta la temperatura. Pero fíjense, para el caso del sulfato de cesio, la temperatura influye de manera negativa. ¿Qué podemos visualizar? Fíjense cómo va disminuyendo la solubilidad cuando se va aumentando la temperatura. Entonces, generalmente, cuando aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero aquí estamos mostrando, no tanto es así, en cloruro de sodio hay un ligero aumento, pero en caso de sulfato de cesio hay una disminución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, perdón, aquí tenemos eso para el caso de sólidos. Fíjense para el caso de los gases. En los gases jóvenes es lo contrario. Fíjense, en los gases, acuérdense, a medida que aumenta la temperatura que va a pasar, la fuerza de repulsión aumenta. Entre molécula y molécula se van a separar más. Cuanto más están separados, la, la disolución va a ser mucho más complicada. Por eso, fíjense, cuanto más aumento la temperatura, vemos la solubilidad, fíjense, de oxígeno disminuye. Igualmente el metano disminuye. ¿Ya? En caso de los gases, acuérdense, la relación es inversa, ¿no? Entre la solubilidad y la temperatura. En cambio, en los sólidos, o en todo caso también en los líquidos, que puede ser variable, ¿no? Directa o en todo caso inversa, como el caso del sulfato de cesio. Bien, entonces, para tener en cuenta en los gases, ¿no? Al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad. Aquí en esquema tenemos, ¿no? La solubilidad de ciertos, el comportamiento de la solubilidad de ciertas sustancias, ¿no? Como el caso de azúcar. De azúcar, bueno, ese azúcar, bueno, esto es sacarosa, ¿ya? Sacarosa, ¿ya? Listo. Fíjense la sacarosa, ¿no? ¿Cómo puede aumentar la solubilidad? Puede aumentar a medida que aumenta la temperatura. Es decir, aquí vemos que sobresatura. Lo mismo para el caso nitrato de potasio. Como la temperatura puede aumentar
la solubilidad de una manera exponencial. Aquí podemos ver de manera exponencial, fíjense, la pendiente es bien pronunciada. Y aquí hemos visto de cesio, de cloruro de sodio, cloruro de potasio también un poco, fíjense, un poquito más, ¿no? Pero no influye tanto en la temperatura. En bromuro de potasio influye un poco más. En bromuro de sodio casi no influye, ¿no? No influye. Y nitrato de sodio sí influye, por eso aquí en nitrato de sodio, fíjense cómo va subiendo, ¿no? Cómo va subiendo. Y en nitrato de potasio se puede visualizar, pues, una pendiente pronunciada, ¿ya? Entonces, fíjense, va a variar, ¿no? La solubilidad dependiendo también de la sustancia. Entonces, vamos a ver tipos de solución. La solución por la disgregación de soluto. Soluciones iónicas, soluciones moleculares. ¿Qué significa? Cuando el soluto se ioniza, ¿no? Por eso se llaman soluciones, como el caso de cloruro de sodio, en cristales así está unido. Pero en solución se ionizan, entonces se separan como ion sodio y ion cloruro. Entonces ahí tenemos soluciones iónicas. Entonces en caso de las sales va a ocurrir eso. Y acuérdense, esas soluciones iónicas van a tener la capacidad de conducir corriente eléctrica. ¿Ya? Eso es lo que se está viendo en este experimento. Soluciones moleculares. Se disuelven, ¿no? Como el caso de sacarosa, ¿no? Sacarosa en agua, ¿ya? Se disuelve, muy bien, pero acuérdense, las soluciones moleculares, como la sacarosa, no van a conducir corriente eléctrica, ¿no? Esa es la desventaja, ¿no? De las soluciones moleculares, ¿ya? Por la concentración del soluto. Entonces hemos visto ya por la disgregación del soluto, soluciones iónicas, soluciones moleculares. Entonces, si les pregunta, por ejemplo, una solución de café, por ejemplo, ¿qué tipo de solución sería? ¿Iónica o moleculares? ¿No? Entonces, saben que el café, claro, el café no se va a ionizar, no se va a formar así iones, no tanto cationes y aniones. Y por lo tanto, claro, no van a ser soluciones iónicas, son soluciones moleculares. ¿Ya? Bien. Ahora por soluciones por la concentración de soluto. ¿A qué se refiere? ¿No? Aquí vamos a ver las soluciones diluidas. Se le llaman soluciones diluidas, ¿por qué? Porque ahí el contenido del soluto se encuentra en menor cantidad y aún más falta todavía para poder saturar la solución, es decir, llevarlo a la cantidad máxima que se va a disolver. Entonces, solución diluida es una solución que se encuentra, pues la cantidad absoluta es menor al máximo, ¿no? Para poder saturar. Entonces, un ejemplo que vamos a poner cloruro de potasio, ¿no? La solubilidad vamos a suponer que es 40 gramos. 40 gramos en 100 mililitros. Esa es la solubilidad. Entonces, solución diluida es aquí cuando tengamos una concentración menor al máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 gramos por 100 mililitros, por supuesto, esto es una solución diluida, porque fíjense la concentración mucho menor. Solución concentrada. Solución concentrada es aquella solución que tiene una concentración del soluto cercano a quién, al máximo, ¿no? ¿Cuál es el máximo? 40 gramos por 100 mililitros. Entonces, solución concentrada, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo puedo decir 30 gramos por 100 mililitros o 35, ya está cercano ya. Si yo llevo a 40, ¿no? Aquí agarro cloruro de potasio, 40 gramos, ¿no? Y agua 100 mililitros. Listo. Fíjense, dijimos que era la solubilidad. Entonces estamos llevando al máximo. Entonces la máxima concentración que se puede disolver, a eso se conoce como solución saturada.
A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Si agrego un gramito, ¿no? Más un gramo de cloruro de potasio, ¿qué va a ocurrir? Ese un gramo ya no se va a disolver porque está en su máxima solubilidad. Entonces se va a quedar como cristales. A eso se llama solución saturada. Y sobresaturada es cuando, por ejemplo, 40 máxima. Ah, yo quiero 80, pues, ¿no? Entonces agrego mucho más. ¿Para qué? Para que se pueda quedar mucho más cristales, ¿no? Esa es solución saturada. Bien, entonces aquí vamos a ver, jóvenes, expresiones cuantitativas. Cuando hablamos sistemas dispersos, hay expresiones cuantitativas en unidades físicas y unidades químicas. Entonces, caso de soluciones, nosotros podemos calcular en porcentaje de masa, ¿no? Simplemente porcentaje masa. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos 10 gramos de sacarosa y lo llevamos a 100, ¿no? 100 gramos o puede ser 100 mililitros, ¿ya? A 100 gramos podemos pesando, ¿no? Como peso de solvente, ¿no? Listo, solvente. Entonces aquí estamos preparando una concentración pero de peso en peso. Entonces, ¿qué significa, no? Porcentaje masa, 10 gramos sobre 100 gramos, caso de agua, por 100, aquí me va a salir el porcentaje, ¿no? El porcentaje de grasa. Por cierto, va a ser eso 10% peso en peso o masa en masa, si estoy trabajando así. Pero también hay otro, ¿no? Que como le decía, el caso de sacarosa, 10 gramos sacarosa, 10 gramos sacarosa, 100 mililitros de agua. Entonces aquí se expresa de diferente manera. Aquí, igualmente aquí va a ser 10%, ¿no? 10%, pero peso, volumen. ¿Ya? Peso, volumen. Entonces, porcentaje, volumen, volumen también se hace cuando se mezclan agua, ¿no? Por ejemplo, yo mezclo, o en todo caso, sustancias en el mismo estado, como el caso de alcohol, ¿no? Etanol. Quiero hacer dilución de etanol. Entonces, de 96 grados, voy a llevarlo a 70, ¿no? Etanol, 70 grados. Listo. Entonces, aquí voy a obtener etanol 70 y eso va a ser en volumen, porque yo tomo un volumen de etanol y lo diluyo con un volumen de agua, por eso es volumen, volumen. Muy bien, entonces la concentración yo puedo expresar en gramos por volumen, ¿ya? Gramos por volumen, un porcentaje en volumen, porcentaje en peso, peso, y también puedo manejar en partes por millón. Partes por millón, ¿qué cosas, jóvenes? Es miligramos del soluto por litro de solvente, ¿ya? Entonces, partes por millón es lo mismo decir, ¿no? Miligramos por litro. Partes por billón equivalente, equivalente también a miligramos por kilogramo. ¿Ya está? Entonces me pueden decir, pero concentración miligramos por kilogramo. Entonces en ese caso utilizo parte por millón. Generalmente parte por millón se usa cuando se trabaja pues con concentraciones pequeñas, ¿no? Entonces ahí ya utilizo, para no escribir miligramos por kilogramo, utilizo parte por millón. Expresiones cuantitativas o unidades químicas. Estamos viendo, o sea, cómo nosotros calculamos o determinamos las concentraciones de estas fases dispersas. Es cuantitativo, por si acaso, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos la concentración, va a estar en molaridad y normalidad. ¿Y qué relaciona la molaridad que se representa con la letra M? Relaciona, ¿no? Es igual al número de soluto, número de moles, ¿ya? Número de moles, acuérdense, N. N es número de moles de soluto sobre volumen.
de la solución, volumen de la solución, en litros. Tiene que estar en litros. Eso es molaridad. Pero sabemos que el número de moles es igual peso del soluto sobre peso molecular. Para el caso de normalidad, normalidad es igual número de equivalente. Esto es número, se conoce como número, por ese Michi, ¿no? Por el numeral, ¿ya? Número de equivalente gramo, equivalente sobre volumen de la, equivalente gramo del soluto, por si acaso, ¿eh? Sobre el volumen de la solución en litros. Pero el número de equivalente que es igual, es peso sobre peso equivalente. ¿Y qué cosa es el peso equivalente? El peso equivalente es el peso molecular sobre equivalente por mol. Vamos a ver qué cosa es equivalente por mol en la siguiente diapositiva. ¿Qué relación hay, jóvenes, entre la molaridad y normalidad? Esta es la relación. La normalidad es igual a molaridad por teta. ¿Y teta qué cosa es? Equivalente por mol. ¿Y qué cosa es equivalente, no? Equivalente por mol. Aquí vamos a ver. Para el caso de ácidos, equivalente por mol es la cantidad o el número de hidrógenos sustituibles. Entonces, acá yo les pongo el ácido sulfúrico. Entonces, aquí sería igual teta, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos sustituibles tiene el ácido sulfúrico? 2. Eso sería teta, ¿ya? Equivalente por mol. Y acuérdense, el peso equivalente es peso molecular o peso atómico sobre peso equivalente sobre equivalente por mol, ¿ya? En caso de hidróxidos, igualmente número de hidróxidos sustituibles en las sales, carga neta del ion, ¿ya? Carga neta, aquí se expresa la carga neta del ion. Entonces, ejemplo de sales tenemos acá, ¿no? ¿Cuál es la carga neta? La carga neta que vemos, fíjense, el hierro así está en cruce, ¿no? Hierro más 3, sulfato menos 2. El se multiplica, me sale 6, pero tiene que ser aquí, es absoluto, ¿no? Es positivo. O sea, no vayan a decir menos 2 por más 3 es menos 6. No, aquí es sin carga, el equivalente por mol. En caso de oxidante o reductores en una reacción redox, aquí va a ser igual teta o equivalente por mol. Número de electrones transferidos por mol. También para tener en cuenta. Entonces aquí hacemos un ejemplo, ¿no? Ejemplo, hidróxido de sodio. Peso molecular de hidróxido de sodio 40. Entonces, ¿cuántos OH son sustituibles? Solo tiene un OH. Entonces, peso equivalente va a ser igual peso molecular sobre teta o equivalente por mol. Peso molecular es 40. ¿Cuánto es teta? Porque solo tiene un OH sustituible, es 1. Entonces, peso equivalente va a ser 40, ¿no? 40 por mol. ¿Listo? Entonces, eso me va a servir para calcular número de equivalente gramo, que es peso del soluto sobre peso equivalente. Bien, entonces aquí tenemos reacciones de óxido-reducción, ¿no? Entonces aquí vamos a ver equivalente mol, aquí va a ser igual. Reacciones, entonces aquí tenemos, por ejemplo, reacción de bicromato, ¿no? Ion cloruro y en medio ácido, ya está. Entonces, vemos acá cuántos electrones se están transfiriendo. Entonces, vemos aquí el cromo, ¿no? Por ejemplo, cromo está pasando, perdón, el cromo, vemos
hay una transferencia, ¿no? A cromo, hay un paso a cromo más 3. Entonces, aquí está generando reducción. Entonces, aquí, menos 14 para que quede el carga neta menos 12. Esto debe ser menos 12, ¿no? Entonces, 3 por 6, ¿no? Entonces, aquí pasa de más 3 a, perdón, de más 6 a más 3. Ya está. Entonces, como en el balanceo se va a tener pues dos cromos, entonces como se transfiere 3 electrones, entonces aquí hay dos cromos, entonces en total va a ser transferido 6 electrones. Entonces, aquí va a ser equivalente mol, aquí va a ser igual, ¿no? A ese 6 electrones, entonces va a ser igual a 6, ¿no? Equivalente por mol, en este caso va a ser igual a 6. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es en reacciones de oxirreducción. Claro, ahí tienes que hacer balanceo, ¿no? Para que veas cuánto se transfiere. Bien, dentro de las aplicaciones del sistema disperso, una diversidad, ¿no? Uno tiene que manejar eso, por ejemplo, para preparar los medicamentos. Uno tiene que manejar esto para preparar los reactivos. Uno tiene que manejar esto, por ejemplo, también a nivel de alimentos, ¿no? Entonces, en caso de dosificación de medicamentos, se plantea lo siguiente, ¿no? Esto se aplica en el área de la veterinaria. Entonces, dosis completa por cada día completo. Entonces, primer día se debe considerar, el primer día incluye 2 dosis. Y así se va pasando, ¿no? De acuerdo al día, ¿no? Solamente una dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice, un tratamiento dura 7 días, ¿no? 7 días dura el tratamiento. Y la dosis completa para cada tratamiento. Entonces, el primer día son una doble dosis. Entonces, de ahí sigue 6 días de tratamiento. Entonces, ¿cuántas dosis en total incluye el tratamiento? 7 más 1. Eso es lo que se considera en el primer día. Entonces, 8 dosis. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser un poco más que estamos viendo, por ejemplo, acá, ¿no? Fíjense, primer día, segundo día, entonces acá sacamos la regla, va a ser n más 1. N es el día, ¿no? El número de día. Entonces, si el día 3, si estoy en día 3, entonces si el tratamiento dura 3 días, entonces, ¿cuántas dosis? 3 más 1. En total se ha hecho 4 dosis. ¿Ya? Entonces, aquí se le está explicando por qué. Porque el primer día incluye 2 dosis. De ahí a los días sucesivos solamente va a ser una dosis. ¿Ya? Entonces, eso es para tener en cuenta. Ejemplo aquí, por ejemplo, dice una prednisolona. La prednisolona es un fármaco, es un antiinflamatorio esteroideo, ¿no? Caso de inflamaciones se utiliza. Un fármaco para gatos tiene una presentación en gotas. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto, ¿no? Las gotas oftálmicas, por ejemplo, ¿no? Esas gotas, esos colirios que se utilizan, son soluciones, ¿no? Son gotas. Presentación es gota, pero el producto es una solución. Entonces, ahí está disuelto, por ejemplo, antiinflamatorios. Pero también hay antibióticos que vienen en gotas. Es una solución, ¿no? Pero ahí el soluto es el antibiótico. Bien, dice, la dosis es 2 miligramos de prednisolona por kilogramo de felino. ¿Ya? Entonces, 2 miligramos por kilogramo. Si el felino pesa 10 kilogramos, ¿cuánto sería la dosis total? Dice 2 por kilogramo, 20 kilogramos, entonces 20 miligramos sería la dosis total. Y la frecuencia de la dosis es cada 24 horas, teniendo en cuenta que Romano y Bastet reciben tratamiento
Determina el volumen de prednisolona que se administra a la mano un día completo. Un día completo, acuérdense que 2 dosis. Y el número de moles totales que se administra a Bastet en días completos respectivamente. Igualmente, ¿no? Días completos. Entonces, eh, la dosis, un día, un día incluye 2 dosis, ¿ya? Entonces aquí me está dando primero, para el caso de Romano. Romano, ¿cuánto pesa? 6 kilogramos. Entonces, debe, la dosis dice 2 miligramos por kilogramo. Entonces, en total, como pesa 6 kilogramos, ¿cuántos miligramos debe recibir? 12 miligramos, ¿ya? 12 miligramos. Listo. ¿Qué me pide, no? ¿Qué me pide? Teniendo en cuenta, Romano Bastet recibe en tratamiento y determine el volumen en mililitros de prednisolona que se administra a Romano. El volumen total, ¿no? De prednisolona. Entonces, si la dosis es 2 miligramos de prednisolona por kilogramo, ¿ya? Entonces, eh, ahí es importante tener en cuenta la masa molar, fíjense que hay masa molar, pero a la presentación del medicamento. Entonces, siempre ustedes van a observar tanto miligramos por tanto volumen. Entonces, fíjense, la presentación es 10 miligramos por mililitro. 10 miligramos por mililitro. Entonces, si Romano recibe 2 miligramos por cada kilo y pesa 6 kilos, necesita 12 miligramos. 12 miligramos. Pero se parte de un medicamento cuya concentración es 10 miligramos por mililitro. Entonces, si lo pongo así, 10 miligramos ahí en un mililitro. ¿Cuánto? ¿En qué volumen habrá 12 miligramos? Eso sería 1,2 mililitros. Ya está. Entonces, solamente necesita 1,2 mililitros. Ya está. ¿Qué más? Eh, y dice también, y el número de moles totales que se administra a Bastet en 2 días completos. Primero vamos a ver cuánto se administra, pues en peso, ¿no? Entonces, en peso, Bastet pesa 4 kilos. Entonces, en total, ¿cuánto requiere? Bastet requiere 8, ¿no? 2 miligramos por 4, 8 miligramos. Listo. Entonces es el peso que se necesita de prednisolona. Entonces el número de moles, acuérdense, es peso sobre peso molecular. Ya está. Entonces el número de moles, el peso, aquí 8 miligramos, y el peso molecular, ahí ustedes pueden ver 360 gramos, ¿no? 360 gramos por mol. Entonces, fíjense que está en miligramos y y el peso molecular está en gramos, gramos por mol. Entonces, ahí solamente es pasarlo a, a todos en gramos o miligramos, ¿no? Gramos o miligramos. Entonces, claro, aquí va a ser número de moles pequeñito, ¿no? Por ejemplo, yo paso en miligramos por mol, o en todo caso puedo pasar también gramos, ¿no? Entonces en gramos sería así, ¿no? Sobre 360, ¿ya? Igual me va a salir pequeñito el número de moles, ¿ya? Entonces eso ya para poder calcular, ¿ya? Muy bien, entonces ahí es lo que eh, para el caso de Romano hemos visto, ¿no? Cuánto de
Se requiere 1.2 mililitros. Un día completo, claro, un día completo. Esa es la cantidad de dosis. Un día completo, recuerden, incluye dos dosis, ¿no? Es 2.4 nada más, ¿ya? Entonces, al final aquí, más o menos lo que hemos planteado, igual que hemos hecho, jóvenes, ¿ya? Eh, Esto es lo que va a salir, ¿no? Caso de cantidad de moles, ¿no? Va a salir esto, cantidad de moles. Dice en 2 días completos, ¿no? En 2 días completos, ¿cuántos moles? ¿No? Pero ya se ha determinado, ya una dosis tiene pues esta cantidad de moles. En 2 días completos, acuérdense, son 3 dosis, ¿no? 3 dosis. Simplemente multiplicamos, ¿no? Ese que se ha obtenido por 3, entonces 6.6 por 10 a la menos 5 moles de prednisolona. Se fíjense en moles, ¿ya? Y también me pueden decir en milimoles, por si acaso, también se maneja en milimoles, ¿ya? Dilución de soluciones. Entonces, aquí para explicar dilución de soluciones jóvenes, por ejemplo, para que se entienda pues de manera práctica, ustedes están preparando su limonada, por ejemplo. Entonces agregan azúcar, limón, pero se dan cuenta que agregaron mucho azúcar y la limonada es muy dulce. Entonces ustedes para poder ajustar el azúcar o el dulzor, ¿qué hacen? Simplemente agregan más agua, ¿no? Agregamos más agua. Listo, de esa manera resolvemos en ese caso. Igualmente en café, ¿no? O sea, agregué mucho café, muy amargo, agrego pues un poco más de agua. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diluyendo, estoy aumentando, o sea, al inicio he preparado mi limonada a cierta cantidad de azúcar, la concentración es mayor, pero yo voy a reducir agregando más solvente. Entonces, con eso estoy alterando ya la concentración. Entonces, ya la concentración inicial ya no va a ser la misma. Entonces, aquí es lo que pasa, ¿no? Entonces, inicialmente va a tener una concentración, un volumen. Luego, cuando agregué agua, la concentración cambia y el volumen también cambia, ¿ya? Entonces, en este caso, el volumen va a ser, en el segundo caso, va a ser el volumen 1 más el volumen 1 más, vamos a suponer que se agrega un volumen B, entonces más B. La concentración va a ser distinta, ¿ya? O sea, no se relaciona con, con la concentración inicial, va a ser distinto. Entonces, vamos a ver acá, entre los dos, vamos a ver número de moles, van a ser similares, ¿no? Van a ser iguales, número de moles. Entonces, acuérdense, el número de moles acá es peso sobre peso molecular, ¿sí o no? En 1. Aquí, número de moles, 2 va a ser peso sobre peso molecular. Entonces, peso del soluto. En el segundo estoy cambiando peso del soluto. No, es el mismo que hay en la primera. Y por eso estos números de moles van a ser iguales. Pero el número de moles, acuérdense, el número de moles, peso sobre peso molecular. Pero también el número de moles puede relacionar concentración 1 o en todo caso solo concentración por volumen. Entonces, con eso lo igualo esto, ¿no? Entonces puedo igualar de esta manera. Si yo sé que el número de moles 1 es igual al número de moles 2, entonces la concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces, en una dilución, eso se va a aplicar. Entonces, considerando volúmenes aditivos, entonces ya dijimos esto. Eso es lo mismo que les dije, ¿no? En el segundo caso, el volumen va a ser la suma ya de lo que se agregó más el volumen inicial. ¿Ya? Eso va a ser volumen 2.
Ejemplo, tenemos así, para hacer un proceso niquelado y se necesitan soluciones. Dice, se necesita cloruro de níquel, pero una concentración 3 molar. Pero un operario se equivocó y preparó 6 litros, ¿ya? Entonces, en este caso, preparó 6 litros de ¿cuánto? De 4 molar. Tenía que preparar 3 molar, pero preparó 4 molar. ¿Hay solución? Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una dilución para llegar a 3. Determina el volumen de agua necesario para llevar la solución. Volumen de agua necesario. Yo puedo iniciar de acá. N1 va a ser igual a N2. Entonces, concentración 1, 3 molar. 3 molar, ¿ya? Perdón. 3 molar. Volumen 1, 6 litros. A ver, perdón. Ahora vamos a ver acá. A ver. Ya. Bien, entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Se dice, preparó 6 litros de una solución de 4 molar. Ah, ya. Entonces, ahí se tiene 6 litros. La concentración es 4 molar por 6 litros, ¿no? Igualamos. Si nosotros agregamos agua, entonces estos números de moles van a ser equivalentes. ¿Cuál va a ser la concentración? 3 molar. El volumen, 2, yo no sé cuál va a ser el volumen total, ¿no? Volumen total. Entonces, no sabemos, ¿ya? Entonces, acá el volumen 2 me va a salir 8, ¿no? 8 litros me sale el volumen total. Entonces, ¿qué hice? Agregué a los 6 litros agua y ahora ya tengo 8 litros para tener esa concentración de 3 molar. Entonces me pregunten, determinar el volumen de agua necesario para llevar. Entonces, ¿cuánto de agua necesito? 8 litros. Y me pueden decir, determinar el volumen de agua que se debe aumentar. Entonces, ¿cuánto de agua se debe aumentar? Se debe aumentar 2 litros de agua. ¿Por qué? Yo necesito 8 litros para tener 3 molar. Entonces, ¿cuánto se agregó? Antes tenía 6 litros y luego se ha agregado 2 litros. Yo puedo calcular de esta manera, jóvenes, o en todo caso también así, ¿no? 4 molar, 6 litros, igual 3 molar, relacionando, ¿no? Acuérdense, volumen 2 aquí es igual. Volumen 2 va a ser igual, volumen inicial más el volumen que se va a agregar. Entonces, volumen inicial, ¿cuánto es? 6 más volumen que se va a agregar. Al fin y al cabo, ese volumen les va a salir 2 litros. ¿Ya? Muy bien. Mezcla de soluciones. Yo puedo mezclar también soluciones. Vamos a suponer igual lo que pasa, ¿no? Han preparado 2 vasos de limonada. En uno está muy dulce, el otro le falta azúcar. ¿Cómo resolvemos el problema? Allá lo mezclamos, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda regular la cantidad de azúcar. Entonces, cuando mezclamos, claro, en el primer vaso va a haber una cantidad de moles, en el segundo vaso otra cantidad de moles. Entonces, mezclamos. Si mezclamos, entonces la cantidad de moles de la mezcla va a ser ya de la suma, eso es lo que está viendo acá, de la suma de los moles de los 2 vasos. ¿Ya? Entonces, yo puedo aplicar también, fíjense, considerando eso. Entonces, número de moles del primer vaso más número de moles del segundo vaso va a ser igual el número de moles de la mezcla. Entonces, aquí puedo relacionar la concentración por volumen también de esa manera.
¿ya? Entonces, considerando los volúmenes lo mismo, que el volumen 3 va a ser igual a la suma de volumen 1 y volumen 2, ¿ya? La suma de volumen 1, volumen 2. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Se puede Dice, volver para tomar la captura. bien, ahí está. Bien. Gracias, profe. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El ácido clorhídrico, dice, es usado como producto de limpieza, así como ácido clorhídrico, notando, ¿no? Ese ya viene otro nombre, ¿no? Como producto de limpieza, desinfección. Ácido clorhídrico, acuérdense, usado también como quitasarro, ¿no? Entonces, eh, entre otros, al mezclar, dice, 20 mililitros tenemos ácido clorhídrico acá, ya. 20 mililitros, el volumen de una solución de ácido clorhídrico, ¿cuál es la concentración? Es 0,8 molar. Con ácido clorhídrico, 30 mililitros, una concentración 0,4 molar. Ya está. Determine la concentración normal de la solución. O sea, me pregunta la normalidad de la solución. Entonces se mezcla, pues, ¿no? Entonces aquí se tiene dos recipientes en donde ahí vamos a poner 20 mililitros, 20 mililitros, 0,8 molar. Aquí 30 mililitros, 0,4 molar. Se mezcla. Entonces vamos a tener acá un recipiente más grande. Entonces mezclamos. Al mezclarlo, ¿cuánto vamos a tener volumen? 50 mililitros. Ya está. 50 mililitros. Pero ya no sabemos cuál es la concentración, ¿no? Entonces eso es lo que nos está pidiendo, la concentración. No sabemos. Entonces ahí aplicamos, acuérdense, C1 por B1 más C2 más por B2 igual B3 por C3. ¿Y qué me están pidiendo? C3, ¿no? Entonces acá sabemos 20, es en mililitros por si acaso, ¿no? 20 por 0,8 más 30 por 0,4 igual. Volumen 3, ¿cuánto es? 50. ¿Ya? Por relación. Eso está aquí, ¿no? Y 28, 50 por C3. Entonces C3 ¿a qué va a ser igual? C3 va a ser 28 entre 50. Eso es 0,56. Acuérdense, aquí estamos calculando en molaridad, pero me está pidiendo normalidad, normal. Entonces, acuérdense, la normalidad es igual molaridad por teta. ¿Y cuánto es, jóvenes, teta para ácido clorhídrico? ¿Cuánto es? ¿Cuántos iones hidrógeno o hidrógenos sustituibles tiene ácido clorhídrico? Solo uno. Uno. Teta vale 1. En este caso, normalidad va a ser igual a molaridad. Por lo tanto, va a ser lo mismo el valor. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, la forma de calcular las mezclas, concentraciones de las mezclas. ¿Ya? Entonces, acuérdense, sumar, ¿no? Los volúmenes. ¿Ya? Sumen los volúmenes. El volumen 3. Muy bien. Vamos a entrar, jóvenes, a los ejercicios. ¿Ya? Vamos a entrar a los ejercicios. A ver, un momentito.
Ya, a ver, primera pregunta dice la mezcla de dos o más sustancias donde el soluto fase dispersa se disemina en el solvente fase dispersante. Se denomina sistema disperso, ¿no? Ahí nos está repitiendo el concepto, ¿no? Por ejemplo, en una suspensión las partículas de la fase dispersa son mayores que en las disoluciones y en los coloides. Seleccionar las alternativas correctas sobre los sistemas dispersos. Muy bien. La primera, en una suspensión se puede distinguir las partículas que constituyen la fase dispersa. ¿Qué dijimos, jóvenes? Por ejemplo, una avena, ¿no? Avena que nosotros tomamos, ¿no? En el desayuno. Hicimos un ejemplo de una suspensión, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ahí podemos observar las partículas, claro que sí. También otro ejemplo que planteamos de amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que planteamos de suspensión de un néctar, una bebida natural, donde las partículas sedimentan y los ajitos se suspenden. Se puede observar, ¿no? Partículas de la pulpa de la fruta. Es una suspensión, ¿ya? Cuando se depositan sedimenta, eso es lo que les dije, ¿ya? Entonces, esto es correcto, jóvenes, ¿ya? Generalmente una mezcla gaseosa es homogénea, así es, cuando contiene dos o más gases distribuidos de una manera uniforme. Entonces, por ejemplo, el aire, jóvenes, el gas en el aire está distribuido de manera uniforme, entonces es homogéneo, no es que se separan, ¿no? Entonces, esto también es correcto. Los coloides. Los coloides y las soluciones son mezclas homogéneas. Y acuérdense, los coloides ya dijimos ya eran mezclas heterogéneas. ¿Ya? Ya son mezclas heterogéneas. Soluciones sí son homogéneas, ¿no? Entonces, aquí lo que malogra es de los coloides. Entonces, esto es incorrecto, ¿no? Esto no es correcto. Y en una mezcla heterogénea, la fase dispersa se distribuye uniformemente por lo que presenta una sola fase. No, eso es para una solución, ¿no? En una mezcla homogénea, ¿no? Lo que me dicen acá, pero aquí me está diciendo para una mezcla heterogénea. Por lo tanto, tampoco es correcta. Entonces, me dice aquí, seleccionan las alternativas correctas 1 y 2. Entonces, 1 y 2 tenemos en la ejercicio 2. Eso es parecido que hemos hecho el ejemplo, ¿no? Caso de cierto día, Negrito, el perrito, ¿no? Muy travieso, participó en una pelea callejera. Después del evento, Kelly, su dueña, se percató que tenía golpes y zonas inflamadas. Al día siguiente llevaron al veterinario y le recetaron meloxicam. Es antiinflamatorio, analgésico, ¿no? Indicándole que es para aliviar la inflamación y el dolor por trastorno musculoesquelético. Deben administrarle 4 miligramos de meloxicam cada 24 horas por 5 días completos. Entonces, jóvenes, ¿cuántas dosis? ¿No? Cada 24 por 5 días completos. ¿Cuántas dosis? 6 dosis, ¿no? Acuérdense, uno más de lo que me dice cantidad de días, 6 dosis. Si se sabe que el meloxicam adquirido es una solución de 10 miligramos meloxicam por mililitro. Esa es la presentación, ¿no? Acuérdense siempre, yo debo decir en qué concentración viene el medicamento. Me dice acá, es 10 miligramos de la concentración por mililitro, ¿ya? Como a Kelly le gusta mucho química, como a ustedes, decide determinar los moles totales. Fíjense, se van los moles totales, ¿no? Y las gotas en total de meloxicam que recibirá Negrito durante todo el tratamiento. Selecciona la alternativa con
dichos valores respectivamente. Me dicen moles totales. Para eso, claro, para número de moles que necesito, peso, ¿no? Peso sobre peso molecular. Entonces ahí debo saber qué cantidad de, eh, en total, en miligramos se va a administrar. ¿Ya? Entonces, cada 24, 5 días, 6 dosis. 6 dosis en total, fíjense, 4 miligramos, ¿no? En total, acá ya puedo sacar 24 miligramos. Eso es lo que se necesita, 24 miligramos sobre peso molecular. Eso es la cantidad de moles totales. Y las gotas, y para eso debo saber equivalencia de gota, ¿no? Por ejemplo, una gota, ¿cuántos miligramos corresponde? ¿Ya? Entonces, me dice 1 mililitro, 20 gotas, ¿no? Equivale a 20 gotas, 1 mililitro, ¿ya? 20 gotas. Y por lo tanto, ahí lo que debo pasar es, en todo caso, es determinar cuántos mililitros, ¿no? Entonces, número de moles aquí ya se puede calcular, jóvenes. 24 miligramos sobre peso molecular de meloxicam. Aquí me dan el peso molecular de meloxicam. Entonces, a ver, vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, cantidad de dosis, ya dijimos, fíjense, son 6 dosis. Entonces, como requiere 4 miligramos de meloxicam, son 6 dosis, entonces 24, ¿ya? 24 miligramos, ¿ya? Entonces, número de moles, puedo calcular así también, jóvenes, por si acaso. Número de moles es peso de meloxicam sobre peso molecular de meloxicam. ¿Cuánto se necesita? 24. ¿Cuál es el peso molecular? 351,4, ¿ya? 351,4 gramos, ¿no? Entonces, arriba también, en ese caso, podemos poner en gramos. Es lo mismo, ¿no? Ponerlo por 10 al cubo, ¿ya? Entonces, a la menos 3, 10 a la menos 3. Puedo ponerlo de esa manera, ¿no? En gramos. Listo. Entonces, igual les va a salir esto, jóvenes, ¿ya? 6,8 por 10 a la menos 5 moles. O en todo caso, también ustedes pueden calcular de esta manera, ¿no? 6 dosis en total. Una dosis equivale a 4 miligramos, pero 1 miligramo equivale a 10 a la menos 3 gramos, ¿ya? Y en caso de moles, vemos aquí, una mol equivale a 354 gramos de meloxicam, ¿ya? Pueden calcular de esta manera o en todo caso de esta manera, ¿ya? Igual les va a salir, ¿ya? Bien, entonces ahí se ha determinado el número de moles. Ahora me dice cuántas gotas, ¿no? Esa es la pregunta. Allá, durante todo el tratamiento, selecciona la alternativa. ¿Cuántas gotas, no? Y las gotas en total. Entonces, para eso me dan de que 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces, ahí que debo determinar el volumen, ¿no? El volumen. Entonces, ahí, jóvenes, sí o sé lo siguiente, ¿no? 10 miligramos por mililitro es la concentración. 10 miligramos hay 1 mililitro. Entonces, yo necesito 24, ¿no? ¿Cuántos miligramos en total? 24, ¿ya? En total. Entonces, con esto también puedo calcular, ¿ya? 24 miligramos. ¿En cuántos mililitros hay? Entonces, aquí yo puedo calcular que voy a tener acá 2,4 mililitros. 2,4 mililitros. Pero yo sé
que 1 mililitro hay 20 gotas. En 2.4 mililitros, ¿cuántas gotas hay? Lo mismo que me va a salir, jóvenes, 48 gotas, ¿ya? También de esta manera pueden hacer el cálculo, ¿ya? Bien. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Entonces nos dice, caso de agua regia, ¿no? La agua regia, jóvenes, es una mezcla de dos ácidos fuertes, ¿no? Como el ácido nítrico, ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, esto se utiliza, pues, para poder, es altamente corrosivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se utiliza para poder, por ejemplo, disolver óxidos, ¿no? Uno de los usos, ¿ya? Eh, y esta agua regia puede dañar también al oro y el platino, ¿ya? O sea, lo disuelve. Bien. Entonces, ¿qué dice? Si se tiene 100 mililitros o 1000 mililitros de agua regia, o sea, la mezcla, la cual contiene ácido nítrico al 25% en volumen, determinar la densidad de la solución. ¿Cuál es la densidad de la solución? Ya me están dando, por ejemplo, la densidad de cada uno de ellos, ¿ya? Me dan la densidad de cada uno de ellos. Entonces, para la densidad de la solución, ¿qué necesito? Yo tengo el volumen, acuérdense, la densidad, yo puedo relacionarlo, es peso, ¿no? Peso y volumen. Entonces, esto yo puedo, peso puede estar en gramos y esto en mililitros. O en todo caso también gramos por centímetros cúbicos. Pero en este caso no me voy a hacer problema con centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque me están dando volumen en mililitros. Entonces lo que yo tengo que calcular es cuánto es el peso eh, de la mezcla, ¿no? Del agua regia, ¿ya? Entonces para eso me dan las densidades de ambos ácidos. Fíjense la densidad de ácido nítrico 1.4, de ácido clorhídrico 1.2. Entonces, ¿eso me puede servir? Claro que sí. Me dice la cual contiene ácido nítrico al 25% en volumen, ¿ya? Entonces, vamos a ver, aquí está la mezcla, las densidades, el volumen y lo que me piden, la densidad de la solución. Entonces aquí voy a relacionar porcentaje en volumen, ¿ya? Porcentaje en volumen. Entonces, porcentaje de volumen, caso tenemos, nos indican, contiene ácido nítrico 25% por porcentaje de volumen. Entonces, si ácido nítrico constituye el 25% de la mezcla, entonces el ácido clorhídrico constituye el 75%. Esa es la relación, ¿no? Entonces, que vamos a ver en el agua regia, ácido nítrico, la relación ácido clorhídrico es 70, por ejemplo, 25%, esto 75%. Tiene que ser así, ¿no? Entonces, aquí está. Y si es un volumen de 1000, entonces el ácido nítrico de 25, claro, va a ser pues 12. El ácido nítrico va a ser 250, ¿no? Perdón, ácido nítrico 250, ¿ya? Y el ácido clorhídrico sería pues 750 en volumen, ¿ya? A ver, vamos a ver, ustedes van a tener opción de resolver de esta manera y opción de resolver tal como se está indicando acá, ¿ya? Entonces,
Ya. Entonces, ácido nítrico en volumen, ¿cuánto hay? 250 mililitros. Ácido clorhídrico en volumen, 750 mililitros. Entonces yo voy a calcular el peso de cada uno de ellos, porque necesito el peso de la mezcla. Entonces, para calcular el peso voy a ayudarme con las densidades. Densidad de ácido nítrico, ¿ya? Ácido nítrico. ¿Cuál es la densidad del ácido nítrico? Entonces, es 1.4, es decir, de 1 mililitro hay 1.4 gramos, es decir, 1 mililitro de este ácido pesa 1.4 gramos. Pero, ¿cuánto tengo? 250, ¿ya? 250 mililitros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto en peso hay acá? ¿Ya? ¿Cuánto hay en peso hay acá? Entonces, aquí me sale igual 350, ¿ya? 350 gramos. Para el otro caso, para ácido clorhídrico, es lo mismo, ¿no? Me dice 1.2 gramos, pesa 1 mililitro. Pero ¿cuánto hay acá? 750, 750 mililitros. ¿Y cuánto va a ser acá? Entonces eso pesa 900 gramos. Entonces, aquí en pesos jóvenes, ácido nítrico, ¿cuánto es? 350. ¿Ya? Ácido clorhídrico, ¿cuánto es? 900 gramos. ¿Ya? En gramos y gramos. Listo. Entonces, con esto ya puedo calcular la concentración, ¿no? Lo que nos piden es, lo que nos pide determina, allá la densidad. Entonces, la densidad de la solución es el peso sobre volumen. Entonces, aquí el peso va a ser la suma, ¿no? La suma, ¿cuánto es? 1250 sobre el volumen es 1000 mililitros. Entonces, es lo mismo aquí, 1.5 gramos por mililitro le va a salir la densidad. Se pueden calcular así también o así también razonando. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio 4. Ejercicio 4 nos dice mm, preparar. Un momento, un momento. Allá, para preparar 1 litro de solución de ácido sulfúrico, ¿ya? De densidad 1,83, se disuelve 98 gramos, ¿ya? 98 gramos de este ácido. Seleccione las alternativas correctas en las siguientes proposiciones. Listo. Dice, la molaridad y la normalidad de la solución es de 1 mol por litro y 2 equivalentes por litro. O llamado también, ese 1 mol por litro es igual, jóvenes, 1 molar, ¿ya? 1 molar y 2 equivalentes por litro es también llamado 1 normal, ¿ya? Respectivamente. Entonces, nos dice que esa alternativa es correcta o no es correcta. Listo. Entonces, ahí nos está pidiendo calcular la molaridad y la normalidad, ¿ya? Entonces, acuérdense, la molaridad es número de moles sobre volumen en litros. Y la normalidad es igual, en este caso, número de
equivalentes gramos sobre volumen también en litros. Pero relacionamos, ¿no? Normalidad es igual molaridad por teta. Listo. Entonces, teta, ¿cuánto es acá, jóvenes? Ácido sulfúrico, ya se sabe, ¿ya? Por si acaso. Es más, ya nos están indicando dos equivalentes, ¿no? Entonces, teta es 2. Es decir, aquí solamente debo calcular la molaridad, ¿ya? Calculo molaridad y voy a tener la normalidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, ¿ya? Vemos número de moles, ¿no? Número de moles. Número de moles de peso. A ver, ¿qué me dice acá? Se disuelve 98 gramos, es decir, 98 sobre peso molecular de ácido sulfúrico es 98. Y aquí me va a salir caso número de moles 1. Entonces, la molaridad va a ser 1 sobre 1 litro también me está diciendo, ¿no? En volumen en litro, ¿no? Entonces, sería 1 litro, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Ya? Ahí está, pues, ¿no? Entonces, aquí me sale 1 molar, ¿ya? 1 molar. Y la normalidad sería, pues, 1 molar por 2 normal, o 2 equivalente por litro, ¿ya? Entonces, la primera, jóvenes, sería correcto, ¿no? Esto estaría bien. Listo. Para la segunda, nos dice el porcentaje en masa de la solución es de 5,36%. Entonces, porcentaje en masa. Entonces, yo tengo porcentaje para porcentaje en masa. Siempre aquí en este tipo de ácidos hay que tener en cuenta eh, este, la densidad, ¿ya? Entonces, ahí está la densidad. Aquí tengo la densidad que me dan el dato. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el porcentaje de masa. Se calcula masa de soluto. Ya se sabe cuánto es 98. Y masa de solución. Eso es lo que debo calcular con la densidad. Porcentaje, cuando me dice porcentaje en masa, es masa en masa. Entonces, para calcular la masa de la solución, utilizo la densidad. Entonces, ahí digo, si 1 mililitro de solución de este ácido pesa 1,83. Listo, 1,83 gramos. Ya está. Entonces, pero me dan cuánto volumen tengo. 1 litro, que es, 1 litro es 1000 mililitros, ¿no? 1000 mililitros. Entonces, ¿cuánto pesa? Y justo me sale acá 1830 gramos. Y hasta tengo el peso, jóvenes. Tengo el peso de la solución. Entonces acá reemplazamos peso de soluto 98 sobre peso de la solución por 100. 5,36, ¿no? Nos sale 5,36. Efectivamente, eso también sería correcto, ¿no? Sería correcto. Entonces, aquí hacemos otro check, ¿ya? La tercera dice el porcentaje masa de volumen de la solución es 5,36%. Masa volumen, ¿no? Masa volumen es 98 gramos sobre volumen en mil por 100 es 9,8%. Entonces, no es, pues, no es correcto, ¿no? Porque es 9,8%. ¿Ya? Entonces, 2 serían correctos y esto es incorrecto. Entonces, 1 y 2. 1 y 2, entonces ahí la respuesta y las D. Bien, vamos por las 5, jóvenes.
El ácido fosfórico es un ácido débil, ¿ya? Utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica, agrónoma. Alimentaria se utiliza como acidificante, ¿no? Es un aditivo. Y eso pueden encontrar, por ejemplo, en las gaseosas, ¿no? Dice contiene ácido fosfórico. Se utiliza para darle sabor ácido, ¿ya? Tanto farmacéutica, agrónoma y tratamiento de aguas residuales. Se tiene 100 gramos de una solución de ácido fosfórico al 75% en masa y una densidad. Fíjense, me dan densidad. Me da un peso al 75% en masa, dice, ¿no? Seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad y falsedad en las siguientes proposiciones. Me dan el peso molecular, ¿no? Dato masa molecular, peso molecular, ¿ya? Eh, y también ya me dan equivalente, el valor de teta, fíjense, porque el ácido fosfórico ustedes pueden ver acá. Entonces yo le pongo ácido fosfórico así. Entonces, ¿cuántos hidrógenos reemplazables? Tiene 3. Por lo tanto, teta va a ser igual a 3. ¿Ya? Dice la solución tiene una concentración de 1185 miligramos por mililitro. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, está el 75%, ¿no? 75%. Eso me sirve para calcular la densidad, 1,58, ¿no? 75%, 1,58. Y de ahí lo paso en miligramos. Acuérdense que está trabajando en gramos y un gramo corresponde a 10 a la 3 miligramos, ¿no? Y ahí me va a salir efectivamente 1185 miligramos por mililitro, ¿ya? Entonces eso sería correcto, verdadero. ¿Qué más? Nos dicen la concentración del ácido fosfórico en la solución representa 1,2 por 10 a la 6 partes por millón. Acuérdense cuando dice partes por millón, es lo mismo decir, ya, es lo mismo decir miligramos por litro o miligramos por kilogramo, ya, partes por millón. Listo. Entonces, 1,2 por 10 partes por millón. Entonces, eh, entonces partimos 75%, lo mismo, y utilizamos la densidad, ¿no? Por la densidad que un mililitro pesa 1,58 gramos por un gramo, en caso de microgramos, ¿ya? 10 a la 6 microgramos, ¿ya? Eh, y ¿saben por qué se está poniendo en microgramos, jóvenes? Acuérdense, eh, un parte por millón, es igual miligramos por kilogramo, ¿ya? O en todo caso, miligramos por litro, ¿ya? Entonces, como está en mililitros esto, como está en mililitros, entonces para que se mantenga la equivalencia, entonces, ¿qué hago, no? Miligramos por litro. Esto es lo mismo decir acá, para que esto, entonces lo mismo decir miligramos por 1000 mililitros, ¿no? Miligramos por 1000 mililitros. Listo. Entonces de ahí viene esto, ¿no? De 6, o sea, un gramo, 10 a la 6 microgramos. Un gramo en miligramos sería 10 a la 3 miligramos. Pero vamos a llevarlo a microgramos para que se mantenga esta relación, ¿no? Porque como está en mililitros, ¿no? Para que se mantenga esa relación llevamos a microgramos. Entonces tiene que estar en microgramos por mililitro.
para que sea parte por millón o miligramos por litro. ¿Ya? Por eso que nos va a salir 1.185 por 10 a la 6. Ahora, vamos a suponer en el examen el resultado no le sale así, jóvenes. Entonces, ¿esto podría llevarlo a miligramos por litro? Claro que sí. ¿Sí o no? Para que sea miligramos por litro, multiplico por 1000 arriba, multiplico por 1000 abajo. Entonces, ¿cómo va a salir? 1.185 por 10 a la 3 miligramos, ¿ya? Por litro, ¿ya? Entonces, puede ser así y puede ser también así, ¿ya? La 3 nos dice, su normalidad es igual a 36 equivalente por litro. Esa es la normalidad, es decir, 36 normal, ¿ya? Entonces, acuérdense, la normalidad es igual número de equivalentes, gramos, sobre volumen en litros. Número de equivalente gramo es igual peso sobre peso equivalente, ¿ya? Y peso equivalente es igual peso molecular por equivalente por mol o teta. Ya está. Entonces, aquí ya se tiene cuánto es el peso, ¿no? El peso, la concentración, ¿ya? Aquí se tiene el peso, la concentración. Entonces, partimos de acá el peso, concentración del ácido. En 1 mililitro de la solución hay esta cantidad en gramos, ¿ah? Estamos poniendo en gramos, en gramos. De acá proviene esto, 1 mililitro. Entonces, como está en miligramos, entonces queremos llevarlo a gramos, es -3. Listo. Una mol de ácido pesa 98 gramos. 3 equivalentes. Una mol de ácido ácido tiene 3 equivalentes. 3 hidrógenos sustituibles. Igual 36 equivalentes por litro. Pueden calcular así, jóvenes, o en todo caso pueden utilizar esta fórmula, ¿ya? Pueden calcular así o pueden utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces, para esto necesito, acuérdense, necesito el peso, ¿no? Entonces, para calcular el número equivalente, peso sobre peso equivalente. Peso equivalente es el peso molecular sobre teta, ¿ya? Y con eso reemplazo es parecido me va a salir, ¿ya? Entonces, yo creo que esto es mucho más manejable, ¿no? Pero yo debo acordarme las equivalencias. Ejercicio 6. El ejercicio 6, aquí se tiene un dicromato de potasio, es un sólido cristalino, color naranja, soluble en agua y oxidante fuerte. En un laboratorio de análisis químico se estudia la reacción realizada por el dicromato y la ecuación química es la siguiente. Ahí está dicromato, ¿no? Dicromato, con ácido clorhídrico, cloruro de potasio, cloruro de cromo. Este es cloro gaseoso más agua. Selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad, falsedad. En 2.5 litros de solución de cromato, 0.4 molar, hay 6 equivalentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Número de equivalentes, ¿no? Número de equivalentes. ¿Ya? Ese es 6 equivalentes. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, vemos acá, acuérdense, esto es una reacción de óxido-reducción. Entonces, una óxido-reducción, yo debo realizar el balanceo y debo determinar cuántos electrones se transfieren. Entonces, aquí, balanceado es esto. Entonces, ¿cuántos electrones se está transfiriendo? Por cada cromo se transfieren 3, pero son 2 cromos.
6 electrones. Entonces, una mol, aquí vamos a ver cuántos equivalentes va a tener. 6. Entonces, teta aquí vale 6, ¿no? Listo. Teta vale 6. Listo. Entonces, la molaridad, puedo calcular aquí, número de moles sobre volumen. Caso de la molaridad, ¿ya? Eh, el número de moles sobre volumen. Y a partir de esto puedo despejar, se está despejando, ¿no? El caso molaridad por volumen es la número de moles. 0.4, el volumen 2.5, una mol. Entonces, un litro de solución dicromato 0.4 molar tiene una mol de dicromato. Entonces, en una mol, ¿cuántos hay? 6 equivalentes, ¿no? 6 equivalentes. Entonces, eso sería verdadero. En el siguiente caso, por cada 18 equivalentes dicromatos se liberan a condiciones normales 201.6 litros de gas cloro. Entonces, aquí viendo la ecuación, la semireacción de oxidación, y tenemos la ecuación acá, ¿no? Entonces, vemos acá cromo, 2 cromos, aquí se generan 3 moles de cloro. Entonces, 18 equivalentes, ¿no? 18 equivalentes, aquí me ponen 18 equivalentes. Yo sé 6 equivalentes, en una mol hay 6 equivalentes. Y en una mol cromato hay 3 moles, ¿no? Aquí es la relación. En una mol cromato hay 3 moles de cloro. Y una mol de cloro, acuérdense, ocupa en condiciones normales 22.4 litros de gas. Y cuando me sale 201.6 litros de cloro. Entonces, eso sería también correcto. Tercera, una solución de 200 mililitros de cromato 0.04 molar presenta una concentración 0.12 normal. ¿Ya? Entonces, ahí solamente es aplicar nada más. Si se sabe que teta es 6, entonces normalidad es igual m sobre m por teta. ¿Ya? Entonces, si ya se sabe ya la molaridad, entonces, aquí me están dando la, ya la molaridad. Entonces, 6 equivalentes. Entonces, 0.0, eso sería pues 0.04 por 6. Es lo mismo, ¿no? Me va a salir 0.24 normal. Pero me dice cuánto era el valor, 0.2, que es lo cual es incorrecto. Ya, eso sería falso. Entonces, la respuesta en la pregunta 6 sería, jóvenes, la respuesta sería la A, ¿no? Entre las dos correctas, la última falsa. La 7, en un laboratorio se desea preparar soluciones de ácido nítrico a partir de 1 litro de solución concentrada de dicho ácido que tiene una densidad de 1,41 y una concentración al 69% en masa. Al respecto determina la molaridad y la normalidad. ¿Qué me está diciendo? ¿No? Que se prepara y ya ácido nítrico a partir de 1 litro de solución concentrada de dicho ácido. Entonces, primero, lo que me están preguntando es la normalidad y la molaridad. Como aquí, jóvenes, la cantidad de hidrógenos sustituibles es igual, entonces la normalidad va a ser igual a molaridad. ¿Ya? Listo. Entonces, si la densidad es 1,41, entonces en 1 litro de solución tiene, a ver, ¿cuánto pesa, no? ¿Cuánto pesa? 1 litro pesa, pues, eh, 1.410 gramos. Como la solución tiene 69%, entonces la solución concentrada contiene 60, ¿cuántos gramos, no? Entonces, si pesa esto, ¿cuánto es 69%, no? 69% de este peso. Eso es lo que me está saliendo. ¿Cuánto? Entonces, pesa 972.9 gramos de ácido nítrico. Entonces ya se tiene peso, ¿ya? Se tiene volumen. Entonces con eso yo puedo calcular la molaridad. Entonces la molaridad es el número de moles, volumen en litros. Número de moles
es igual a peso 972 gramos, 72.9 gramos, sobre peso molecular de ácido nítrico 63.1. Listo. Entonces, eso yo lo reemplazo acá y con eso, y sobre un litro, un litro, entonces con eso esto ya se convierte en molaridad. Entonces, la molaridad me sale 15.4, ya dijimos, como aquí es un solo hidrógeno, entonces la molaridad va a ser igual a normalidad. Listo. Entonces 15.4, ¿no? Eso es lo que me sale. ¿Ya? Entonces ahí sería 15.4, 15.4. Ya es el mismo. En este caso, ¿no? Finalmente, para finalizar, jóvenes, el ejercicio 8. Se prepara una solución de ácido sulfúrico en una fiola de 2 litros, agregando 90 mililitros de ácido sulfúrico 2 normal y se completa ese enrase con agua destilada. Entonces, ¿cómo se hace acá? Entonces, vamos a ver. Una fiola es más o menos, a ver, voy a dibujar acá, más o menos así, jóvenes. Entonces, ya, esto es una fiola más o menos, ¿ya? ¿Para qué sirve fiola? No, en las fiolas están ya fijadas el volumen. Por ejemplo, este es 2 litros. Entonces, yo completo hasta acá en el raso y entonces ese volumen 2 litros. Listo. Entonces, 2 litros y me dice solución inicial. Solución inicial es 90 mililitros, 2 normal. ¿Ya? Entonces, 90 mililitros, 2 normal o 0.09 litros. Y solución final va a ser, en total va a ser 2 litros, ¿no? 2 litros. Pero ahí me piden calcular el, la normalidad, ¿no? La normalidad me piden calcular. Entonces, aquí vemos el volumen de la solución final contenida va a ser 2 litros. Entonces, el volumen final va a ser igual, volumen inicial más el agua que se agrega, ¿no? ¿Cuánto era volumen inicial? 90 mililitros nada más. Entonces, ¿cuánto de agua se ha agregado para que sea 2 litros? Se ha agregado 1910 mililitros. En otras palabras, 1.91 litros. Listo. Entonces, esa es la cantidad de agua que se ha agregado. ¿Ya? Y luego me piden cuánto es la normalidad, ¿no? De la solución. Entonces, acuérdense, aplicamos nada más lo que ya hemos visto en la clase. Entonces, va a ser la normalidad 1 por volumen 1, ¿ya? Igual va a ser normalidad 2 por volumen 2, ¿ya? Entonces, con eso, pero aquí como se está trabajando con ácido sulfúrico, yo puedo primero determinar la molaridad, jóvenes, ¿no? Puedo hacer eso también, ¿no? La molaridad. Entonces puedo hacer, ¿no? La concentración en molaridad, ¿no? Molaridad 1 por volumen 1 igual molaridad 2 por volumen 2. Entonces, molaridad, ahí me están dando arriba 2 por volumen 0.09 litros, igual molaridad 2, yo no sé, y volumen es 2 litros. Ya está. 2 litros, entonces aquí me va a salir molaridad. Listo. Entonces, aquí va a ser aquí va a ser la normalidad de esta solución. Va a ser la molaridad que me ha salido por 2. ¿Por qué, jóvenes? Porque el equivalente de ácido sulfúrico, ¿cuánto es? Es 2. Por eso se va a multiplicar, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer así también y les va a salir parecido, ¿ya? Bien. Ejercicio propuestos, número 1, la C, 2, la A, 3, la D, 4C, 5D, 6E. Muy bien, jóvenes. Entonces, para finalizar, igualmente este tema es
como algunas aplicaciones hemos mencionado, es muy aplicativo. Entonces, aquellos que van a las áreas, ¿no? De salud, ¿no? Que van a utilizar la química en diferentes áreas, ¿no? Más son los que van, por ejemplo, el tema de la parte farmacéutica, ¿no? Va a utilizar bastante, ¿no? Este tema, ¿ya? Igualmente, ¿no? En las diferentes áreas de salud se maneja muy bien. Ustedes han visto ejemplos de veterinaria en la dosificación, igual en la parte de la medicina, la dosificación y también en otras áreas, ¿no? Que se utiliza mucho este tema. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso estamos finalizando la clase. Bien. Y nos estamos viendo. A ver, un momento. Nos estamos viendo la próxima semana, jóvenes. Tengan ustedes muy buenas tardes y tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias.